participar en este encuentro para tratar un tema de enorme importancia y que ha sido un poco relegado en todas las discusiones que se han venido dando en estos meses dentro del contexto del COVID. No vamos a hablar hoy día especialmente de lo del COVID y sus repercusiones, sino de asuntos de larga data y de mediano y largo plazo que tienen que ver esencialmente con los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos el privilegio hoy día de contar con la participación de Viviana Kristisevich y de Rodrigo Umprimi, dos personas, amigas personales y de la Comisión Andina de Juristas, de una larga trayectoria en el ejercicio de las funciones jurídicas y particularmente de la defensa de los derechos fundamentales y dentro de eso de los derechos de los pueblos indígenas. Ustedes saben quiénes ellos son, están las presentaciones disponibles, no me extiendo en ello, y le voy a ceder la palabra al eximio colaborador de la Comisión Andina de Juristas, el doctor César Azabache, penalista del Perú, para que nos guíe en el curso de esta sesión, que debe terminar aproximadamente en 1 hora y media, luego de las intervenciones de quienes participarán en este encuentro y de las preguntas que algunos de ustedes quieran formular después. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todas y todos. César. Gracias, Diego. Buenas tardes con todas y con todos, Viviana, Rodrigo, Diego. En este evento vamos, por favor, a tener 3 rondas de intervenciones de 7 minutos y medio cada una. Mientras se desarrolla esta conversación, este encuentro, los participantes pueden enviar sus preguntas por escrito, sea vía el chat del Zoom o el chat de Facebook. Al final de las 3 rondas vamos a recogerlas para hacer una devolución final. Bueno, vamos a comenzar directamente. Son más de 30 años desde la aprobación del convenio 169 de la OIT y en este encuentro queremos repasar el estado de la jurisprudencia interamericana y constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde nos encontramos en esta materia, en la jurisprudencia interamericana y constitucional de nuestros países? Viviana, por favor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para mí también es un gusto estar acá de manera virtual con todos ustedes. Les agradezco también a las personas que están participando de esta mesa redonda y espero que estén todas y todos bien, seguros, en salud. Sé que estamos pasando por un momento difícil. Me alegro de poder compartir un tema y una serie de reflexiones que creo que son muy, muy importantes para nuestra región y que han formado parte también de mi práctica profesional. He tenido el gusto desde el CEGIL de participar a la par de varios pueblos indígenas en la defensa de sus derechos de manera colectiva y han sido algunas de las experiencias más interesantes de mi vida profesional que me han dado muchísima muchísima satisfacción por todos los aprendizajes, ¿no? y por contribuir a la garantía de derechos de nuestros pueblos que viven, como todas ustedes saben, en situaciones muy, muy difíciles en una parte de la región, pero que tienen un valor muy especial en nuestras naciones y para nuestros pueblos. Y cuando uno revisa la jurisprudencia interamericana, en particular la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ve que el alto Tribunal Interamericano ha dado una respuesta importante, pertinente a varios de los temas más relevantes para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la región. Entre ellos, de manera prominente, el tema de la garantía del territorio colectivo de pueblos indígenas. Este es uno de los temas que ha sido muy importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que la propia Corte reconoce como un elemento fundamental para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los propios pueblos, ¿no?
existe en la jurisprudencia y se va hilando en una serie de casos fundamentales de la Corte Interamericana una narrativa y una serie de garantías de derechos para preservar el territorio, preservar la vida digna, la autonomía, preservar la salud, la cultura de los pueblos indígenas de la región. Ahí, bueno, vamos a entrar luego en algunos detalles acerca de qué implica esto en el derecho internacional de los derechos humanos y las distintas avenidas que podría tener la jurisprudencia internacional y la constitucional para garantizar esto. Pero la jurisprudencia interamericana no se limita a los temas de tierra y territorio, sino que avanza, por ejemplo, en algunos aspectos de la garantía de los derechos políticos de los pueblos indígenas. En el caso Yátama, que es uno de los casos más interesantes del Tribunal Interamericano, la Corte desarrolla algunas de las garantías necesarias para que los pueblos indígenas tengan la posibilidad de participación política adecuada. Y a su vez, la Corte Interamericana desarrolla estándares sobre uso de la fuerza, sobre debido proceso, sobre investigaciones de amenazas, ejecuciones, hostigamientos, que son muy relevantes para los pueblos indígenas porque si miramos la información que surge de numerosos relatores y relatoras de Naciones Unidas, informes de organizaciones no gubernamentales, las y los defensores de la tierra son algunas de las personas más hostigadas y asesinadas en ejercicio de sus derechos y del derecho a la defensa de la tierra en América Latina. De hecho, en algunas de los informes recientes de Global Witness, por ejemplo, plantean que el 70% de los defensores de derechos humanos asesinados en las Américas son personas defensoras de la tierra. También el sistema interamericano tiene una serie de garantías positivas para la protección de los derechos. En los últimos casos que ha decidido la Corte Interamericana ha reconocido un derecho autónomo a la salud, un derecho autónomo al agua, que es algo muy importante en la preservación de la salud y de la vida digna de los pueblos indígenas, y de muchos otros, por supuesto, pero es algo de especial relevancia porque, como ustedes saben, hay parte de los recursos hídricos y de los ríos de los que se sirven para la vida y para la pesca, los pueblos indígenas que están siendo contaminados por parte de la minería legal e ilegal en nuestra región. También hay una jurisprudencia muy rica sobre temas de reparaciones que tiene en cuenta afectaciones diferenciadas y reparaciones específicas para personas indígenas y para pueblos indígenas. Y hay una serie de desarrollos muy interesantes en la jurisprudencia de medidas urgentes de protección a los derechos de los pueblos y de las personas indígenas. Por ejemplo, en algunas medidas provisionales de la Corte Interamericana y medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Algunas de ellas, por ejemplo, se han transformado en medidas muy importantes frente a los desafíos que tienen los pueblos indígenas con el COVID. Porque el COVID la pandemia está teniendo un impacto diferenciado sobre varios pueblos indígenas en nuestra región, en parte porque hay actividades económicas que se mantienen en relación con los territorios indígenas, y esto ha generado una proliferación del virus del COVID, con un impacto muy fuerte sobre no solo las personas, sino sobre los pueblos y las culturas. En particular, yo quería llamar la atención acerca de la situación de salud que tiene el pueblo Sarayaku, que es un pueblo que
tanto el doctor García Sayán como yo hacemos de manera personal por el trabajo en el caso del pueblo Sarayaku, que en este momento está viviendo una situación súper difícil por enfrentar el COVID. Entonces, las líneas jurisprudenciales del sistema interamericano son fundamentales, son muy interesantes, son muy pertinentes, pero la Corte Interamericana no ha tenido la oportunidad de desarrollar muchísimos aspectos que son relevantes para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y queda muchísimo por hacer, están por desarrollar, hay doctrinas y jurisprudencia de la Corte Interamericana que son muy relevantes para la protección de los pueblos indígenas, que todavía están esperando un ejercicio de control de convencionalidad y juristas creativas y creativos a nivel interno que hagan que esa jurisprudencia interamericana, que tiene mucho para contribuir en la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ayude a mejorar la situación de igualdad y de garantía de derechos de nuestros pueblos. Así que muchísimo para discutir, pero hasta acá llego con mi primera intervención. Gracias. Gracias, Viviana. Rodrigo, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y a todos los que nos oyen. Un saludo muy cordial para César, Viviana, Diego. Un agradecimiento por esta invitación para poder conversar sobre este tema de tanta trascendencia. Yo no suelo ser muy nacionalista en casi nada, pero creo que en el tema del tratamiento constitucional y jurisprudencial de los pueblos indígenas hay buenas razones para tener un orgullo, al menos en el plano normativo. En el plano práctico la cuestión es muy distinta, pero en el plano normativo de lo que se ha hecho en Colombia desde la Constitución de 1991. Y lo que voy a exponer es un poco el marco constitucional y algunas, muy brevemente, líneas jurisprudenciales que luego en las siguientes intervenciones podría desarrollar un poco más. El marco constitucional colombiano es importante porque creo que es la primera constitución de la región que se abre a lo que algunos han llamado constitucionalismo multicultural o constitucionalismo intercultural. Ahí hay todo un debate teórico, pero un constitucionalismo que ya no busca que la nación se construya a través de la asimilación de los pueblos indígenas, sino una nación que se construye reconociendo la diversidad étnica y cultural como un valor fundante de nuestros países. Eso obviamente va a ser profundizado ulteriormente por las constituciones, especialmente ecuatoriana y boliviana, pero creo que el punto de partida de ese constitucionalismo multicultural o intercultural o constitucionalismo de la diversidad es la Constitución colombiana. Y hay buenas razones para defender esa tesis, porque esa Constitución trae, digamos, lo que uno podría llamar un marco robusto para reconocimiento de derechos de ciudadanía diferenciada para los pueblos indígenas. Es decir, que además de tener los derechos de cualquier colombiano, precisamente para proteger su diversidad y su autodeterminación, tienen ciertos derechos especiales. ¿Cuáles son esos derechos especiales? De un lado, ciertos derechos especiales de representación política. Entonces, en el Congreso de la República hay una circunscripción especial para los pueblos indígenas, limitada porque la población indígena en Colombia también es relativamente limitada, no tiene, digamos, la magnitud que tiene en Perú o en Guatemala o en Bolivia, y tiene entonces unos cupos especiales en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Esa es una primera pata. La segunda pata es ciertos derechos culturales especiales, especialmente lingüísticos, y es que la lengua indígena es lengua oficial en sus territorios y en las interacciones de los pueblos indígenas con el Estado colombiano. La tercera es obviamente la protección de la territorialidad, que en el caso de los pueblos indígenas es fundamental. Esa territorialidad está asociada al reconocimiento de los territorios indígenas como
una división administrativa especial con derechos parecidos a los de las otras entidades territoriales, no idénticos, porque obviamente tienen sus particularidades culturales y étnicas, pero que tienen, por ejemplo, el derecho a participar en las transferencias de recursos que se hacen también a municipios, a departamentos en Colombia. En cuarto lugar, ciertos derechos de autogobierno en esos territorios. Entonces tienen la capacidad de gobernarse de acuerdo a sus normas y procedimientos, las autoridades indígenas en sus territorios, pero además tienen la facultad de administrar justicia en sus territorios dentro de ciertos límites constitucionales. Y finalmente, una garantía transversal de protección a esos derechos, que es el derecho a la consulta previa. Es decir, que es como un derecho para proteger el resto de derechos, que es un tema que no tocaré aquí, pero que abordaremos ulteriormente. En ese marco constitucional, que ya creo que era un marco constitucional bastante interesante, la Corte Constitucional Colombiana y también otros tribunales, pero especialmente la Corte, ha desarrollado una jurisprudencia que a veces es debatida, pero que en general es una jurisprudencia bastante progresista en el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de esa jurisprudencia? Primero, a nivel normativo, la Corte le ha dado rango constitucional a el tratado clave relativo a los pueblos indígenas, que es la Convención 169 de la OIT. Pero también ha considerado que otros instrumentos jurídicos internacionales, hay todo un debate sobre el bloque de constitucionalidad en Colombia, no me puedo meter en eso porque tiene finuras técnicas que son innecesarias, pero que otras normas internacionales tienen relevancia para interpretar el alcance de los derechos de los pueblos indígenas, y entre ellos la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, e igualmente la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana a la cual se refirió Viviana, y con la cual la Corte Constitucional dialoga permanentemente, en general acogiendo y desarrollando los criterios desarrollados por la Corte Interamericana. Entonces ese marco, digamos, ese marco normativo es importante. Lo segundo es que la Corte señaló que no había que esperar legislación para aplicar los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la Constitución dice que los pueblos indígenas podrán ejercer administración de justicia en sus territorios conforme a lo que establezca una ley que coordine la jurisdicción indígena con la jurisdicción nacional. Y la Corte dijo, no hay que esperar esa ley. Si esa ley existe, será bueno como instrumento de coordinación, pero la Corte dijo inmediatamente los pueblos indígenas pueden aplicar la justicia en sus territorios, y se verá caso por caso cómo se hace la coordinación. Lo que ha hecho que las reglas de coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional sean reglas de desarrollo jurisprudencial con algunos marcos normativos legales, pero esencialmente de desarrollo pretoriano. Y los pueblos indígenas han considerado que eso es positivo, porque como hay tal diversidad de pueblos indígenas en Colombia, consideran que es mejor que a través de decisiones judiciales que tomen en cuenta las particularidades de cada pueblo se vea mejor la articulación entre jurisdicción indígena y jurisdicción nacional, y que solo ulteriormente sería bueno, digamos, que eso se codifique legislativamente. Por ahora esa ley no existe. Y el último tema es el desarrollo del grado de autonomía de los pueblos indígenas, que tiene como dos dimensiones, lo que uno pudiera llamar la autonomía económica, qué grado tienen para explotar los recursos en sus territorios, que ese tema no lo toco en esta primera intervención porque entiendo que lo tocaremos ulteriormente, sino termino con el grado de autonomía que le reconoce a la jurisdicción, que es que la Corte ha admitido, la Corte pasó de una jurisprudencia en donde decía que todos los derechos constitucionales eran un límite a la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas,
a una jurisprudencia que ha tendido a maximizar la autonomía cultural y la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas, y ha dicho que solo ciertos límites externos a esa jurisdicción son válidos, que serían aquellas, digamos, aquellos estándares que han adquirido un cierto valor transcultural, que correspondería más o menos a lo que uno diría los derechos intangibles, incluso en estados de excepción de los tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana. Pero que en los otros, incluso la jurisdicción indígena podría, digamos, poner entre paréntesis derechos constitucionales. Eso tiene que ver, y con eso termino, que la Corte, después de haber dicho que todos los derechos limitaban a los pueblos indígenas, dijo, bueno, pero es que si uno aplica actuación de debido proceso como está en la Constitución, que es pensada con jueces imparciales, independientes, propios de un Estado de derecho consolidado, pues la vacía de contenido. Entonces hay que admitir que ahí la manera, por ejemplo, que el sindicado no tiene que tener obligatoriamente abogado, que hay unos mínimos de debido proceso, unos mínimos de principio de legalidad, pero que uno no debería imponer todo el esquema procesal penal del derecho nacional porque vacía de contenido la jurisdicción indígena. Y el último punto es, por ejemplo, en relación, lo toco porque en algunas sentencias de la Corte, pero ya pero si no, entonces mandarlos a la cárcel, que viola los usos y costumbres, las normas propias de estos pueblos. Y la Corte dijo, el castigo físico es admisible si se hace dentro de un marco cultural en que ese castigo no sea humillante y contrario a la dignidad humana, sino como un esquema, como un mecanismo de pacificación social, y eso se verá caso por caso. Puede que un castigo físico sea admisible, puede que sea admisible en un pueblo y no en otro, y eso dependerá de esas particularidades, para lo cual la Corte ha recurrido recurrentemente a peritajes antropológicos para poder mirar un marco constitucional y un marco jurisprudencial interesante y robusto a nivel comparado para armonizar, digamos, la necesidad, digamos, de ciertos valores nacionales propios de un Estado nacional, pero que al mismo tiempo reconoce fuertemente un derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, y que en muchos aspectos la Corte también ha reconocido la Constitución y la Corte para comunidades afrodescendientes, que no tienen exactamente los mismos derechos, pero muchos de los derechos que hoy tienen los pueblos indígenas también se predican de las comunidades afrodescendientes. Eso para la presentación general. Muchas gracias, Rodrigo. Diego, por favor, tienes la palabra. Gracias, César. Bueno, tengo la ventaja de haber sido precedido por dos fantásticas y completas presentaciones. Casi podría quedarme acá, pero no se preocupen, voy a complementar cosas tan importantes que hemos escuchado ahora. Y no puedo dejar de recordar algo que está más atrás en la historia, que es una historia colonial y republicana de exclusión, por no decir de opresión, a los sectores indígenas durante décadas o siglos. Y dentro de eso, por supuesto, de marginación de derechos, o más bien de utilización del derecho en perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas en una historia larga que se conoce y que hasta la literatura ha recogido. Ya 80 años de la emblemática novela de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, que en su título dice mucho, y también casi tanto tiempo desde las cosas que escribió Asturias en Guatemala, Hombres de Maíz y otros, ¿no? Y esa historia es parte de un proceso en el que las instituciones políticas y las instituciones jurídicas no reconocieron derechos, no permitieron canales para el ejercicio de esos derechos,
Y eso fue eventualmente evolucionando, nuestras democracias tuvieron algún tipo de oxígeno gradualmente. Y esa historia de marginación y de postergación no es que haya sido resuelta, pero ha tenido en las últimas décadas, me atrevería a decir en los últimos 20 o 30 años, una evolución interesante, y Viviana y Rodrigo han mencionado hechos que tienen que ver con ese periodo temporal. Pero en esa marginación no estuvo exento el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Hay que recordar que la Corte Interamericana, por ejemplo, recién procesa el primer caso relevante de derechos humanos 22 años después de su instalación en 1979. Es decir, el sistema no presentó una situación como si esos problemas no hubieran sido materia de una prioridad, cuando había herramientas jurídicas que en esa época podrían haberse utilizado, que son más o menos las mismas que hoy día tenemos. Entonces, en ese proceso, tal vez yo vea los últimos 20 años con excesivo optimismo, pero me da la impresión que en términos relativos a esa historia larga de exclusión, los avances en el plano jurídico e institucional en este lapso han sido realmente importantes. Creo ahí, lo ha mencionado ya Viviana, voy a retomar un poco sus conceptos, que el sistema interamericano, más específicamente la Corte Interamericana, en su jurisprudencia, ha sido un espacio, primero, de desarrollo jurisprudencial muy relevante, y segundo, de aporte con elementos conceptuales para su introducción en la dinámica de la discusión jurídica y judicial interna. Y son 4 temas los que se me ocurre aquí recapitular como ejemplos de esto que vengo diciendo, ¿no? Varios han sido mencionados ya por Viviana y Rodrigo. Primero, el tema de la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Que es importante por razones históricas, por razones sociales y por supuesto por razones jurídicas, pero que tiene en su propia concepción y el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un elemento conceptual muy importante, que es el desarrollo del derecho a partir de la jurisprudencia, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos es una convención sobre derechos individuales, y lo que la Corte hace es ir más allá y darle la vuelta y decir, bueno, el ejercicio de ese derecho individual en un espacio de una comunidad indígena se realiza, se garantiza a través de la propiedad colectiva. De manera que la manera de proteger ese derecho individual, que es lo que la Corte tiene que proteger, es lo que dice la Convención, es a través de la afirmación de ese derecho de propiedad colectiva, que lo hizo ya la Corte en el primer caso que recordó Viviana, Huastingui con Nicaragua en 2001, y ha habido una sucesión de casos posteriores, cada cual más importante que el anterior, que se ha traducido no solamente en conclusiones declarativas, sino poner en marcha la maquinaria institucional del Estado Nacional para que se inscriban los títulos de propiedad, para que se reconozcan formalmente los títulos de propiedad con el papelito que la gente quiere tener, por supuesto, a la mano. Entonces, creación del derecho a partir de las normas en función de una realidad social que dice, bueno, esa propiedad individual aquí quiere decir propiedad colectiva. Los ortodoxos formalistas que conciben el derecho de una manera, digamos, textualista, por supuesto, podrían discrepar de esta perspectiva, y por eso creo que es algo muy importante que había que destacar. El segundo aspecto también lo mencionó Viviana y quiero mencionar un poquito más, que es el tema de la participación en asuntos públicos, que ya nos mete un poco más en el ejercicio de la democracia, que va más allá de la tolerancia para la libertad de expresión, la libertad de asociación, la posibilidad de votar periódicamente en elecciones, porque reacomoda esa sentencia de Yatama con Nicaragua del año 2005 y precisa los mecanismos institucionales electorales que tienen que ser tomados en cuenta para el contexto específico de la participación de los pueblos indígenas en un proceso electoral. Un voto, una persona vota un voto, pero no basta eso.
hay que tener en cuenta las normas que permitan la efectiva participación, y luego hay jurisprudencia reiterada sobre la participación en asuntos públicos. Tercero, el tema de la consulta previa, que lo voy a mencionar solamente al paso, porque vamos a verlo eso más adelante, pero que indudablemente tiene un elemento muy importante. La consulta previa no está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y alguien podría decir, oye, ¿de dónde ha inventado la Corte Interamericana de Derechos Humanos algo tan serio como que es un principio general del derecho internacional, que es lo que la Corte ha establecido sobre la consulta previa? Que tiene que ver, por supuesto, con el análisis que hace la Corte de lo que significa la relación de los indígenas con la tierra y con el concepto de territorio, y cómo el uso de los recursos naturales tiene que ver con aspectos fundamentales del ejercicio de ese derecho. Y por supuesto, la Corte se nutre de la del convenio 169 de la OIT, pero la Corte no tiene competencia sobre el convenio, simplemente lo incorpora como un elemento de análisis muy importante, y otra vez estamos ante la creación del derecho a partir de la realidad y a partir del derecho con la competencia que tiene la Corte. Y por último, un punto muy importante que acaba de mencionar Rodrigo, que es el del pluralismo jurídico, ¿no? Es decir, la existencia de sociedades en las que hay distintos órdenes jurídicos, ¿no? Que se articulan e interactúan entre sí, que es un tema, por supuesto, de honda análisis conceptual y de distintas visiones que hay sobre cómo se produce esta articulación, pero que está también como una de las columnas vertebrales de la jurisprudencia interamericana, como el reconocimiento de órdenes jurídicos distintos que se pueden articular dentro de un orden constitucional y jurídico determinado, que es un tema sobre el cual se puede discutir cuáles son los énfasis y cuáles son, por supuesto, los grados de autonomía, llegando a algunas personas a concebir una especie de autonomía absoluta, que el pluralismo jurídico permite todo y cualquier cosa, pero estamos viendo que cuando el orden jurídico institucional interamericano o nacional procesa este tema y asume el pluralismo jurídico como un dato de la realidad que tiene que ser no solamente aceptado, sino consolidado y desarrollado, se dan desarrollos jurisprudenciales, también muy importantes. Y aquí creo que los grandes desarrollos no los tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema del pluralismo jurídico, y aquí me vuelvo también nacionalista colombiano, como Rodrigo, porque creo que el tribunal que francamente ha tenido los desarrollos más importantes en América Latina sobre este tema del pluralismo jurídico es sin duda la Corte Constitucional de Colombia. Una jurisprudencia que es variada, no es por supuesto contradictoria muchas veces, pero hay un desarrollo muy importante en donde se establecen, y tengo en la memoria, por ejemplo, un caso en donde no sé si tú, Rodrigo, interveniste en alguna calidad, el famoso caso César, que es un caso de enorme repercusión del ejercicio de la justicia penal, de la privación de libertad y de los derechos que tiene un ciudadano para organizar su vida en función de relaciones humanas que son con valores y categorías distintas de las que establece el orden jurídico nacional, pero respetando también estándares de integridad física y de otros como un elemento muy importante. Entonces, concluyo con esto, con una visión básicamente positiva, ¿no?, de esta evolución de los últimos 20 años. Se podrá decir, bueno, ¿cuánto de esto realmente se ha llevado a la práctica? ¿Cuánto de esto ha sido el ejemplo con el cual han funcionado todos los tribunales y autoridades nacionales? Por supuesto que no, pero las líneas de acción nos permiten concluir optimistamente que en estas últimas 2 décadas se han dado pasos muy importantes, que el hecho de que nuestros países, o la mayoría de ellos, se hayan librado de dictaduras cruentas y de regímenes totalitarios, ha permitido una evolución institucional con jueces que piensan por su lado y con un sistema interamericano en donde ha habido un tribunal que también ha tenido la cualidad de ir más allá de la letra de la Convención Americana y abarcar la esencia de los derechos que ella defiende. Entonces,
conclusión optimista. Veremos después todavía todos los retos que esto nos plantea para adelante. Gracias, César. Muchas gracias, Diego. Vamos a hacer ahora un segundo bloque aterrizando sobre la consulta previa. La consulta previa está en controversia en varios de nuestros países. La pregunta para ustedes es si encuentran que nuestros estados están desarrollando mecanismos adecuados para que la consulta previa represente un camino de interacción entre los pueblos indígenas y los gobiernos en procesos tan complejos como los de explotación de recursos naturales. Rodrigo, por favor, tienes la palabra. Gracias, César. Como en los otros temas, en Colombia la evolución del debate sobre consulta previa se ha hecho en el marco de la jurisprudencia constitucional. Ha habido debates sobre expedir una ley de consulta previa y algunos sectores, especialmente empresariales, han considerado que una ley de consulta previa es necesaria para armonizar los derechos de los pueblos indígenas con garantías a la inversión, pero en la práctica, desde el año 91, 92 o 92, que empiezan las primeras sentencias de la Corte, el desarrollo ha sido esencialmente jurisprudencial a partir de casos en donde distintos pueblos indígenas o a veces comunidades afrodescendientes han planteado violación de los derechos, del derecho a la consulta previa. La sentencia más reciente, no más reciente, pero la sentencia que sintetiza esa evolución jurisprudencial de la Corte es una sentencia relativamente reciente, de hace unos 2 años, que es la sentencia SU 123 del 2018. SU quiere decir que es una sentencia en donde la Corte unifica su jurisprudencia, y yo me voy a basar esencialmente en ella porque creo que tiene, digamos, la virtud de hacer esa sistematización. Y allí básicamente, más allá del caso concreto, que es un caso en donde hubo violación del derecho a la consulta previa de un pueblo indígena, digamos, pequeño en una zona de Colombia, en el Putumayo, por una explotación petrolera que se hizo sin consultarlos, con el argumento de que el Ministerio del Interior de Colombia, que es el que tiene que, entre comillas, certificar la existencia de pueblos indígenas cuando se va a hacer una inversión, había dicho que ahí no había pueblos indígenas. Era un pueblo realmente pequeño, de menos de 1.000 personas. Y ahí la Corte sintetizó esa jurisprudencia en los siguientes términos. Primero, que ese es un derecho fundamental colectivo, que es también la misma idea de la evolución que señalaba en el ámbito interamericano Diego, del reconocimiento de derechos que son por su esencia colectivos. Que ese derecho colectivo, que es el derecho a la consulta previa, está afincado en el valor de la protección de la autodeterminación de los pueblos indígenas y en su valor de la protección de la diversidad cultural. Ese derecho implica que haya un proceso genuino de consulta, que la Corte ha llamado como la idea de que haya un verdadero diálogo intercultural, que no haya el formalismo de ya se hizo la consulta, ahora yo Estado sí puedo tomar la decisión, sino que haya un proceso genuino de consulta, y ese proceso genuino de consulta tiene que adaptarse a las especificidades culturales de los distintos pueblos, que eso es lo que genera, digamos, una de las dificultades grandes para la regulación de una ley regulatoria de consulta previa, dada la diversidad de culturas indígenas y de pueblos indígenas que coexisten en Colombia. ¿Cuándo opera ese derecho? Es decir, ¿cuándo se activa ese derecho? Y ahí la Corte usa, digamos, bastante fuerte el convenio 169 y dice que ahí el concepto clave es el concepto de afectación directa. Es decir, cuando hay afectación directa, que es lo que llamarían, digamos, juristas, un concepto jurídico indeterminado, pero que los jueces pueden concretar, cuando hay afectación directa al pueblo indígena, entonces se activa el derecho de consulta.
Esa afectación directa no se confunde con afectación en el territorio. Toda afectación, digamos, toda intervención en el territorio es una afectación directa, pero puede haber afectaciones directas que no sean intervenciones en el territorio, sino que es un concepto más amplio. Y allí la Corte pone en esa sentencia, digamos, ejemplos, digamos, una posible regulación que tenga impacto en la manera como un pueblo indígena explota sus recursos. Obviamente, la idea de hacer una explotación extractiva en el territorio son distintas formas de afectación directa. Y allí la Corte establece, digamos, una distinción como en 3 grados de afectación, que es, digamos, cuando la Corte dice, cuando hay una afectación, pero no es una afectación directa, o sea, de menor intensidad, no hay derecho a la consulta, pero los indígenas tienen el derecho general de participación política de todos los colombianos, y el derecho general de participación política de todos los colombianos implica también que debe haber mecanismos propios del Estado democrático para que las autoridades consulten con la ciudadanía las decisiones que pueden afectarlos. Que ese derecho se vuelve el derecho de consulta previa, libre e informada, que quiere decir que debe haber la información suficiente para que el pueblo indígena entienda el asunto de qué se trata, sus implicaciones, y pueda dar su visión de manera libre e informada. Y cuando la afectación es particularmente intensa, cuando es una afectación muy intensa, entonces la Corte ha dicho que el derecho de consulta previa se convierte en un derecho al consentimiento informado. Es decir, que siempre la consulta previa debe buscar el consentimiento informado, que haya un acuerdo. Ese es el propósito de la consulta, y una consulta genuina debe estar orientada a buscar el acuerdo, pero que uno puede distinguir 2 hipótesis, una afectación directa pero no intensísima. Intensísima es cuando puede poner en riesgo la existencia del pueblo indígena, que implica pérdida de territorio, o que implica, por ejemplo, digamos, la idea de poner residuos tóxicos en el territorio indígena. En esos casos tiene que haber consentimiento. En los otros casos, el derecho de consulta previa implica el deber de consulta, que haya la consulta genuina, y que si no se llega a un acuerdo, entonces que de todos modos las autoridades, cuando vayan a tomar su decisión, tomen en cuenta las opiniones que fueron expresadas por el pueblo indígena, y que tomen en cuenta hagan una decisión proporcionada, tomando en cuenta el proceso de consulta que se desarrolló. O sea, que la autoridad sí puede tomar la decisión, aunque no haya habido consentimiento, pero que no puede ser cualquier decisión, que eso también estaría sometido a, digamos, una valoración y a un control judicial. Y el último punto, que sobre el tema de la relación entre territorio y consulta previa, lo dejo para la tercera parte, porque en donde entiendo que vamos a trabajar temas de protección del territorio. Lo último que quería plantear es el tema de qué pasa cuando no ha habido consulta previa. Y en el tema de qué pasa cuando no ha habido consulta previa, la Corte ha considerado que ahí opera el amparo constitucional, y ahí la orden que, digamos, el remedio judicial que se haga no es un remedio que se puede adoptar mecánicamente. O sea, que si no hubo consulta previa y empezó una explotación petrolera en un territorio sin consulta previa, entonces que se tiene que suspender. La Corte ha dicho no en todos los casos, que eso dependerá, digamos, de las particularidades del caso. En muchos casos, ahí la jurisprudencia no es totalmente consistente. Esta sentencia trata de darle una cierta consistencia, pero ahí la Corte ha tomado a veces sentencias en sentidos distintos. Pero más o menos la idea va que tiene que orientarse en la buena fe de quienes participaron, como no son criterios mecánicos, pero que se toma en consideración la buena fe de las autoridades y la buena fe de quienes, las empresas que intervinieron. La Corte en esa sentencia también establece que el derecho a la consulta previa también vincula en cierta medida a las empresas, que el garante esencial es el Estado, pero que las empresas, en la medida en que tienen un deber de respeto de los derechos, digamos, de unos principios de Naciones Unidas, no se pueden hacer los bobos con la consulta previa, que fue lo que sucedió en este caso. La empresa vio que había una
comunidad indígena ahí, pero que como no le habían certificado, empezó a explotar. Y la Corte dijo, hombre, cualquiera se daba cuenta que sí había un pueblo indígena, aunque la autoridad nacional no hubiera certificado su existencia. Entonces, que ahí la medida reparatoria, la medida, digamos, reparatoria, resarcitoria o de prohibición dependerá de las particularidades concretas, del grado de afectación que la explotación, por ejemplo, extractiva haya tenido sobre el pueblo, la propia voluntad que tenga el pueblo indígena frente a esa situación, y ahí entonces se tomarían las decisiones distintas. En determinados casos la Corte ha parado explotaciones petroleras o grandes construcciones, en otras ya no lo ha podido hacer porque se ha consumado, digamos, la afectación porque la obra ha terminado y haya ordenado medidas reparatorias. Entonces es como en términos muy generales el marco conceptual de la jurisprudencia. Sus desarrollos han sido considerados más polémicos por analistas. Algunos han dicho que es un desarrollo robusto y razonable. Desde el sector empresarial dicen que es un desarrollo que bloquea, digamos, ciertas posibilidades de inversión en ciertos proyectos, y desde otros sectores se ha dicho que a veces es demasiado tímida en restringir el derecho al consentimiento informado a casos muy excepcionales y que debería ser un derecho más amplio. El último tema que creo que es interesante es que en esa sentencia que mencioné, la Corte dice que la mejor manera de asegurar un equilibrio entre inversión y derechos de los pueblos indígenas es que precisamente haya un reconocimiento claro de la territorialidad indígena. Que en la medida en que esté bien establecida la territorialidad indígena, será mucho más fácil establecer cuándo hay afectación o no y cuándo hay necesidad de consulta previa y cómo se armoniza, digamos, las decisiones sobre inversión con la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Viviana, por favor, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias. No, muchas cosas para pensar y también para reflexionar en esa permeabilidad que hay, no solo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en las Cortes Constitucionales y en los desarrollos constitucionales, sino como eso es un ida y vuelta siempre, ¿no? En la creación de derechos. Yo quería entonces retomar hasta dónde se ha llegado en la jurisprudencia interamericana con este tema, que creo que es que se ha llegado a desarrollos que tienen menor alcance que el de la Corte Constitucional Colombiana, si bien establecen algunos de los cimientos de lo que puede llegar a ser una práctica más interesante y robusta, tanto por el sistema interamericano como por la judicatura y otros a nivel nacional para el ejercicio y la garantía del derecho a la consulta. Quiero preceder lo que voy a decir acerca de los estándares de una preocupación que viene del trabajo con pueblos indígenas y personas defensoras de la tierra en la región, es que hay muchísima desconfianza y descrédito acerca de cómo se da en la práctica los procesos de consulta en la región. Y como hemos vivido unas situaciones de muchísima presión sobre tierras que eran tierras olvidadas para las empresas y para los grupos ilegales, pero que ahora tienen muchísima demanda por la minería, por el oro legal e ilegal, por la tala, por los temas de caja nacional para financiar los presupuestos. El tema de la consulta y el tema del territorio están al orden del día en lo político, entonces es muy importante que, como decía Rodrigo en la reflexión sobre estos temas, que haya titulaciones claras y también que haya, como exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la de muchas constituciones de nuestra región, pero también que haya una práctica genuina de garantía de derechos de estas poblaciones que muchas veces están en una situación de desventaja
estructural y de poder, y que operan en regiones donde la institucionalidad estatal está muy capturada por intereses empresariales, ¿no? O por intereses de grupos criminales que operan en las regiones. Precedido de eso, quería decir que bueno, muchos piensan que el tema la consulta, de hacer una consulta, es como dicen los niños, un saludo a la bandera, o se respeta pero no se acata, pero hay un camino que da parte de la jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia de la Corte Interamericana está limitada, por lo que yo entiendo, y quizás me puede corregir, al tema de la consulta en el contexto de restricciones al uso del territorio de los pueblos indígenas, ¿no? El territorio colectivo de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, la Corte tomó una decisión interesante de basar buena parte de la protección de los pueblos indígenas en sí en una protección muy robusta del derecho a la propiedad colectiva, que incluye las garantías de restricciones permisibles a todos los derechos, incluido el derecho a la propiedad, que tiene que ver con que tiene que estar restringido por ley, que las restricciones tienen que ser necesarias, proporcionales, con un objetivo legítimo en una sociedad democrática, o sea, las restricciones propias de restricciones permisibles a todos los derechos, pero además la Corte Interamericana le suma una serie de garantías específicas para lo que es la garantía de la propiedad de los pueblos indígenas, y establece que tiene que haber medidas de participación efectiva de los miembros del pueblo indígena, de conformidad con sus costumbres y tradiciones en relación con cualquier tipo de plan, de medida que afecte al territorio, que el pueblo tiene que beneficiarse del plan, que no deben hacer concesiones hasta que entidades independientes que sean técnicamente capaces y que estén bajo supervisión estatal hayan hecho un estudio previo del impacto social y ambiental, ¿no? Estas son algunas de las salvaguardas. Luego la Corte desarrolla en profundidad, y creo que bastante en la línea de la jurisprudencia colombiana, quizás de alguna manera inspirado en la jurisprudencia colombiana, acerca de el alcance de ese derecho de participación y qué es lo que implica una participación efectiva y una consulta efectiva. La Corte, por ejemplo, en Sarayaku dice que el Estado debe consultar activamente con los pueblos indígenas y tribales en la comunidad, de acuerdo a las costumbres y tradiciones, que el Estado tiene que aceptar y brindar información de una manera que sea culturalmente apropiada, ¿no? Tiene que haber una comunicación genuina, tiene que seguir las propias tradiciones, tiene que realizarse desde las primeras etapas del plan de desarrollo y de inversión, no solamente cuando surja la necesidad de hacer esa consulta. El Estado debe asegurarse que los miembros de la comunidad tengan conocimiento sobre los posibles riesgos, incluidos aquellos que tengan un impacto ambiental o sobre la salud, para que se aceptan estas planes de desarrollo, de inversión propuestos, se hagan de una manera voluntaria, ¿no? Y luego la Corte Interamericana pone una vara para medir, digamos, como en el paralelo de lo que sería la jurisprudencia de la Constitucional colombiana, en qué situaciones de afectación a la comunidad, el pueblo indígena puede no solo ser consultado, sino tener un derecho a veto, ¿no? al consentimiento, a tener que llegar a un acuerdo. Y en ese sentido, la Corte considera que podrá hacerlo cuando se trate de un desarrollo o inversión a gran escala que tengan un mayor impacto dentro del territorio. En esas circunstancias no solo tienen que consultar, sino que también tiene que obtener el consentimiento libre, informado y previo de este pueblo según sus costumbres y tradiciones. O sea, este es uno de los casos en los que la Corte establece la necesidad del consentimiento. Hay una serie de supuestos que exceden ese supuesto específico, que pueden generar una afectación intensa,
que pueden poner en riesgo la sobrevivencia del pueblo, o sí, la existencia misma del pueblo, que también quizás podrían generar una obligación de consentimiento, pero todavía hay muchos grises en esos desarrollos jurisprudenciales, porque como decía anteriormente, la Corte Interamericana, con lo paradigmáticas de sus sentencias, tiene menos de 400 sentencias en 40 años de funcionamiento. Entonces, este es uno de los temas en los que todavía hay mucho terreno, paradójicamente, por recorrer o conquistar para la Corte Interamericana, que podría pulir parte del alcance de la garantía del consentimiento y de la participación frente a los pueblos indígenas en distintos tipos de situaciones. Muchas gracias, Viviana. Diego, por favor. Gracias. Bueno, tiene sus ventajas hablar al final, porque con dos presentaciones tan completas y con las que estoy de acuerdo, quisiera retroceder un poquito, ¿no? Estamos hablando del convenio 169 y no hay que perder de vista que este convenio, que se adoptó hace como 30 años, es universal, es de la OIT, pero en realidad es un convenio latinoamericano. De los 22 estados parte del convenio 169, 15 son de América Latina. Esto es un dato de la realidad que tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro quiere decir que, bueno, que se establece esta obligación internacional que genera obligaciones que llevan a que los estados tienen que organizarse de determinada manera para cumplir con el convenio, incluido la consulta previa. Pero de otro lado, hace que la presión sea mucho mayor, y uno lo habrá visto en distintos países, decir, bueno, estamos aquí, queremos hacer una inversión, ¿por qué no se salen de esa vaina? Que son en realidad 20 países en el mundo, y aquí se establece una traba que es contraria a la historia. Creo que esa corriente no va a prosperar y que finalmente todas esas tendencias que dicen retírense del convenio 169 no van a poder tener enorme gravitación, pero es un dato de la realidad que hay que tomar en cuenta. Y tal vez yo quisiera hacer tres preguntas sobre el tema de la consulta previa tal como está hoy día, ¿no? La primera, que para nosotros aquí tal vez pueda ser obvia la respuesta, pero para otros no. ¿De quién es la obligación de hacer la consulta previa? La segunda pregunta, que es una pregunta académica y política, ¿no? ¿Es necesaria o no una ley de consulta previa para que ésta pueda funcionar? Y la tercera, tal vez algunas anotaciones adicionales a lo que ya dijo Rodrigo sobre en qué consiste la consulta previa, ¿no? Primero, ¿de quién es la obligación? Yo me he encontrado con una dinámica de discusiones en todos lados, ¿no? En el Perú, en Colombia, Guatemala y México, en donde hay una especie de, a veces, de abdicación de responsabilidades en el sector público para asumir que, bueno, eso de la consulta previa le compete a la empresa que quiere hacer ahí una inversión, ¿no? Y eso genera, evidentemente, procesos que son a veces fuente de nuevos conflictos, de acuerdos que no hay cómo garantizar que se dieron o no se dieron, y mucho menos que se puedan cumplir si es que hubo acuerdos. De manera que no cabe duda de que, de acuerdo a lo que es el texto de la Convención, esta es una obligación del Estado, de los Estados, ¿no? Pero siendo eso obvio para los que estamos aquí en esta discusión, eso no es obvio para los estados, los 15 estados partes que son integrantes, participantes latinoamericanos en el convenio 169. Me atrevería a decir que no hay un solo estado en la región que ha articulado una estructura y un procedimiento para llevar a cabo la consulta previa en los términos que estamos discutiendo, ¿no? ¿Acaso el único país que tiene una estructura medianamente articulada es el Ministerio del Interior de Colombia, que tiene un equipo de funcionarios relativamente numeroso,
pero es una excepción, ¿no? Con todas las dificultades que eso tiene y limitaciones, es el proceso institucional más avanzado. Uno va a otros países y realmente son cuestiones bastante precarias, en donde al final el espacio territorial, en donde ya está operando la empresa para hacer actividades de exploración, es pues 500 veces más importante que la pequeña oficinita de 2 funcionarios que de pronto llegan con un cartapacio y un teléfono celular a hacer a organizar una consulta previa imposible, ¿no? Entonces, creo que hay ahí, al margen de los detalles de fondo, que son por supuesto cruciales, una responsabilidad central que es el Estado tiene que organizar su capacidad de liderar la consulta previa para ser el que sienta a los intervinientes en ese proceso de diálogo y por supuesto de acuerdos si es que esto se produce. Segunda pregunta. ¿Es indispensable batallar en todos los países porque haya una ley de consulta previa? En algunos sectores, Guatemala, por ejemplo, es un reclamo de los sectores indígenas. En otros, lo acaba de decir Rodrigo, es más bien de los sectores empresariales, ¿no? Y al final son cuestiones de procedimiento que personalmente creo que no inciden en el fondo del asunto porque existe el convenio. Para que el convenio se aplique no se necesita ninguna ley interna, los tribunales y la autoridad administrativa puede dictar las normas y hacer cumplir esas normas, de manera que me atrevería a sugerir que no tiene sentido abrir o darle seguimiento a esa discusión, sino más bien a lo primero, cuál es el andamiaje institucional y las normas de procedimiento que se tiene para llevar a cabo esa consulta previa y si el Estado está en capacidad de organizarse para ello. No hay ley de consulta previa en Guatemala, el asunto no funciona. Hay ley de consulta previa en el Perú, el asunto tampoco funciona. De manera que tenemos 2 ejemplos, el resultado es más o menos el mismo, con bases jurídicas completamente diferentes. Tercer tema, y ya lo han mencionado Rodrigo y Viviana, pero creo yo que hay que recapitular que la consulta previa no es un acto de votación en el que hay una asamblea y en la asamblea la gente dice sí o no. El concepto clave está desarrollado en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Sarayaku, que hay una definición de la consulta previa como un proceso de consulta y de diálogo permanente, como dice el convenio 169, con el propósito de llegar a un acuerdo. Es un proceso permanente. De manera que de eso se deduce algo más grave todavía para esta débil institucionalidad que se tiene en nuestros países, que puede haber varias situaciones en donde la gente pueda emitir su opinión y no solamente una. ¿No es cierto? Si es un proceso permanente, hay en cualquier proceso de explotación minera, ¿no? Hay una fase de exploración, una fase de infraestructura, construcción de los caminos y etcétera, de las casas, y la fase de explotación. Todo eso puede y debería de ser entendido como distintas fases que deben ser materia de ese proceso de diálogo permanente. No necesariamente entendido, Viviana, como un consentimiento previo, sino como un diálogo permanente para el cual se necesita una estructura institucional y una normatividad interna relevante para eso. Entonces, creo que prenderse de esa descripción, de ese desmenuzamiento que hace la Corte Interamericana de la sentencia Sarayaku es particularmente importante. Y creo que en esto otra vez en América Latina estamos abriendo cancha, porque esta discusión que hay en nuestros países no la hay en otros lugares de la región, del mundo, ni en el África, ni en el Asia, no porque allá no haya retos con la explotación minera o petrolera, sino porque se resuelven, ¿por quién? Lo resuelven las corporaciones mineras y petroleras con sus propios estándares y por los accionistas que exigen que donde haya inversión no haya desbarajuste, no haya despelote y que haya pues un acuerdo con la gente. Eso es una especie de convenio 169 paralelo en función de llevar la fiesta en paz que tienen hoy día las principales y más relevantes transnacionales mineras y petroleras, y eso está muy bien,
que hayan tenido que dar ese paso para que la inversión pueda ser viable y sin mucha confusión. Entonces, creo que tenemos aquí otra vez grandes retos, impulsar una institucionalidad eficiente y transparente. En segundo lugar, también una generación de conciencia sobre que todo esto finalmente no es una traba para la inversión, sino que es la garantía que tiene la inversión de que la comunidad en la que el inversionista opera es una comunidad fiable, con la cual puede haber una comunicación, con la cual puede haber una interacción, en la medida, por supuesto, que haya algo tan importante como crucial, que se respete sus derechos, que se les haya escuchado, que hayan sido tratados como interlocutores válidos y no como menesterosos a los cuales hay que darles algunas limosnas, construirles una posta médica, una escuela por ahí y con eso resolver el tema y pensar que de ahí en adelante ya no tienen que preocuparse de tener un diálogo permanente. Sí, tienen que tener un diálogo permanente y es el Estado el que tiene que conducirlo, orientarlo y llegar a concreciones. Y creo yo, y con eso sí termino, no hay ninguno de nuestros países que esté cerca de haber montado una institucionalidad y una política de ese tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, a ti. Aterrizamos también en la cuestión del territorio. Hablemos un poco más del territorio. Desde el punto de vista de ustedes, ¿perciben una ruta clara en el comportamiento de nuestros estados para reconocer claramente los territorios de los pueblos indígenas como un factor decisivo en la determinación de sus ámbitos de competencia? Viviana, por favor. A ver. Creo que la práctica varía mucho de país en país. En la mayor parte de los países no hay un respeto del espacio de autonomía territorial y de los derechos colectivos de buena parte de los pueblos indígenas. Digamos, creo que ese es un proceso todavía en construcción. Hay hermosas promesas constitucionales en muchas de nuestras constituciones y decisiones que necesitan afianzarse en una práctica de reconocimiento y titulación, y menos aún en el reconocimiento, otro aspecto fundamental del reconocimiento de la autonomía, como es el reconocimiento del alcance de la jurisdicción y del ejercicio de poder colectivo y de acuerdo a las tradiciones en el contexto del territorio y de los pueblos. Entonces, la respuesta es que en principio no, y creo que eso se vincula a algunas de las preguntas que estaban haciendo las personas en el chat, que hablaban acerca de las posibilidades de resolver tensiones entre jurisdicciones, entre alcaldes y pueblos, y eso en parte depende de la materia y el espacio geográfico donde ocurran donde se pretenda ejercer jurisdicción. Creo que la jurisprudencia interamericana en ese sentido no se ha enfrentado a la mayor parte de estos debates, y probablemente la riqueza de la exposición de Rodrigo, que ha estudiado, y Diego, que han estudiado este tema en el derecho comparado, sean mucho más interesantes. Sobre el tema de las traducciones, que es otra de las preguntas que hacía la gente en chat, sí, la Corte Interamericana tiene una decisión, que es una decisión en un caso hondureño, que habla acerca de la necesidad de garantizar traducción y el respeto de la lengua indígena, de una persona que había sido procesada penalmente. Y a mí me encanta la Constitución surafricana, porque entre las cosas interesantes y transformadoras que tiene, rescata esta idea de que no es la persona
que pertenece a una comunidad y un pueblo que necesita que le traduzcan, sino que el sistema de justicia, especialmente en muchos de nuestros países donde hay una enorme cantidad de gente que es quechua hablante, que habla aymara, que habla guaraní, debería adecuarse para brindar justicia en el propio idioma de la persona. Eso. Gracias, Viviana. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, César. Antes de entrar específicamente al tema del territorio, dos comentarios sobre el tema de la consulta. Uno, totalmente de acuerdo con lo que dijo Diego, de la importancia de entender la consulta como un proceso de diálogo intercultural, en donde los estados tienen el deber de equilibrar un poco los poderes relativos de las partes para que sea, digamos, un diálogo intercultural genuino. En la medida en que usualmente la mayoría de los pueblos indígenas están en condiciones de discriminación y desigualdad frente a veces a empresas poderosas, y ahí el Estado tiene un rol mediador fundamental. El segundo punto es que Diego dice que Colombia tiene una de las institucionalidades más fuertes sobre consulta. No quiero pensar cómo es en otros países, porque una de las constataciones de la sentencia que cité es que la Corte dijo que esa institucionalidad es muy débil, precisamente porque hay tantos líos de que no se realizan consultas donde se deberían haber realizado. Es porque la institucionalidad, no es porque la Corte se invente estándares jurídicos para evitar la inversión extranjera, es que la institucionalidad colombiana para garantizar el derecho a la consulta es tan débil que no logra a veces asegurar que en un territorio donde hay pueblos indígenas esa institucionalidad constate eso y garantice la consulta. Y yo creo que ese sí es un tema trascendental. Si queremos realmente una democracia pluricultural, tenemos que construir esa institucionalidad que garantice que se efectúe la consulta en los términos que señala el convenio 169, que es una consulta genuinamente orientada y de manera permanente para lograr acuerdos sobre decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas. El último tema que no toqué, pero que tiene implicaciones como el anterior, incluso filosóficas sobre la teoría de la democracia que debería construirse en América Latina si uno toma en serio estos estándares, que es la consulta en temas legislativos. La Corte Constitucional Colombiana ha admitido que ciertas leyes que puedan afectar de manera directa a los pueblos indígenas requieren consulta previa. Es decir, requieren consulta incluso previamente a presentarse el proyecto de ley ante el Congreso. Entonces, esto tiene implicaciones enormes en la manera como uno piensa la democracia, porque la idea clásica de democracia representativa es que el Congreso pues representa a toda la sociedad, y representa a toda la sociedad pues no tiene que consultarle a nadie, porque ahí está representada toda la sociedad. Lo que ha dicho la Corte es que no, que en una democracia pluricultural, que casi sería una democracia casi multinacional, pues hay pueblos distintos que requieren ser consultados cuando las decisiones las afectan directamente. Y yo creo que eso, si se toma en serio, implicaría casi que repensar la idea de democracia constitucional en los países de América Latina, donde haya pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes y se tomen en serio esos estándares. Y eso tiene que ver, y ahí entro con el tema de la territorialidad. En el tema de la territorialidad también, digamos, en Colombia ha habido una ventaja para que se desarrollen buenos estándares, que es que hay una constitución abierta en el tema, una corte progresista, y lo voy a decir un poco cínicamente, el número de pueblos, digamos, la población indígena es relativamente baja. Entonces, digamos, a pesar de que hay enormes tensiones, yo creo que son tensiones menores y esos mismos estándares se aplican en Bolivia, Guatemala o Ecuador.
Con eso no quiero decir que no se apliquen esos estándares, sino es para poner en contexto los alcances y límites de la jurisprudencia colombiana. Algunos la han criticado, digamos, diciendo es una jurisprudencia muy generosa en la autonomía interna de los pueblos indígenas, pero mucho más restrictiva cuando eso afecta decisiones de inversión, para mostrar que esa tensión es fundamental. En el tema de territorio, la Constitución colombiana, como ya dije al inicio, reconoce el territorio, los territorios indígenas como entidades territoriales con ciertos derechos directamente establecidos en la Constitución, como participar, había dicho, con ciertos alcances en las rentas, en las transferencias intergubernamentales, en lo que llamamos en Colombia el sistema de participación, que es la capacidad que tienen las entidades territoriales de participar en las rentas nacionales para poder cumplir sus funciones, porque en Colombia la mayoría de los impuestos más dinámicos son nacionales y no territoriales. Entonces tiene esos elementos y esos elementos son importantes. Tiene en segundo lugar el tema del autogobierno, que ya no vuelvo sobre eso porque lo hablé al inicio, y de la autonomía de jurisdicción, que no deja de tener tensiones en ciertos tipos de procedimientos y sanciones que pueden entrar en tensión con, digamos, los derechos constitucionalmente reconocidos, la clásica tensión entre universalidad de los derechos y reconocimiento de la diversidad cultural, y también en el marco de aplicación de esa justicia. El tercer tema que tiene es el tema de el deber de delimitar esos territorios, que la Corte lo ha dicho en algunas sentencias, que es un tema que es complicado y no siempre pacífico, y no siempre con el conflicto clásico que uno se imaginaría, que es el conflicto de un pueblo indígena con un gran terrateniente. No, ha habido conflictos muy duros en ciertas partes de Colombia entre pueblos indígenas y comunidades campesinas. En la medida en que los pueblos indígenas quieren, porque era un territorio, digamos, hace 3 siglos, 2 siglos, propio del pueblo indígena, recuperar un territorio que hace décadas ocupan a veces comunidades campesinas. Y esas tensiones, digamos, sujetos discriminados, como son los pueblos, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, son tensiones no siempre tan fáciles de resolver. En ese tema, la Corte Constitucional también ha tenido como dificultades, porque pasó de una visión jerárquica en donde los derechos territoriales de los pueblos indígenas siempre derrotaban las pretensiones territoriales de una territorialidad campesina, a una jurisprudencia más balanceada en donde dice no siempre es así. Hay un deber de diálogo intercultural también de los pueblos indígenas con las comunidades campesinas para tratar de solucionar esos conflictos territoriales que en ciertas regiones de Colombia, como el Cauca, son particularmente intensos. Entonces ahí hay un tema difícil. Y el último tema es la relación entre lo que la Corte ha llamado el territorio geográfico y el territorio amplio. El territorio geográfico es el territorio delimitado, es decir, un resguardo indígena tiene este territorio, pero la Corte reconoce que a veces, aunque tenga un territorio delimitado, por sus usos y costumbres, esos pueblos indígenas pueden tener acceso intermitente o acceso más permanente a ciertos lugares por fuera de ese territorio geográfico delimitado, que por ejemplo son sitios sagrados. Y entonces la Corte ha dicho, el territorio amplio también tiene una cierta protección. El grado de protección, ha dicho la Corte, tiene que mirarse caso por caso, porque ahí si no se generan conflictos tremendos. Uno de los conflictos más grandes es el conflicto de la relación entre los derechos de los pueblos indígenas de lo que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, que está al lado de unas ciudades importantes de la costa Caribe, y si uno toma la territorialidad tradicional de esos pueblos, pues cubre, digamos, una gran parte de esas zonas, es lo que se llama la línea negra que cubre esas zonas, y si eso implicara derecho de consulta sobre todo lo que apareciera en ese territorio amplio, pues cualquier decisión administrativa
en cualquiera de esas zonas implicaría consulta previa, lo cual no le interesa ni siquiera a los pueblos indígenas que dicen, no, eso, cuando queríamos la protección del territorio amplio no era para que nos consultaran cualquier cosa, sino para que nos protegieran ciertos sitios sagrados, ciertos sitios importantes. Entonces, cuando uno tiene el territorio ya delimitado, eso no alcanza a solucionar todos los problemas porque puede haber esos conflictos con otros pueblos, con otras comunidades, como las comunidades campesinas o las comunidades afrodescendientes, en donde tienen pretensiones territoriales a veces en conflicto, o qué se hace con ese territorio amplio. Ahí la Corte ha tenido como una jurisprudencia, digamos, prudente, de decir, no podemos decir que ahí nunca hay derecho a la consulta previa, puede haberlo, no queremos decir que siempre que haya algo en ese territorio amplio hay derecho a la consulta previa, sino que hay que mirar caso por caso el grado de ocupación, el grado de intensidad de la comunidad, del pueblo indígena con ese territorio. Entonces yo creo que ahí también hay pistas para jurisprudencia comparada, y quisiera terminar, digamos, después de haber ejercido todo un derecho al chauvinismo colombiano, volver al autoflagelamiento colombiano, que es nuestro deporte nacional. Obviamente eso no quiere decir que la situación de los pueblos indígenas en Colombia sea buena, no lo es. En los últimos años, digamos, el asesinato de líderes indígenas ha crecido tremendamente. El de todos los líderes, en los últimos años, de todos los líderes sociales, el asesinato de líderes sociales es, digamos, terrible. Pero en los últimos 2 años, precisamente durante el gobierno Duque, de los líderes sociales, en los que han sido más victimizados relativamente son los pueblos, los líderes de los pueblos indígenas, lo cual muestra que esas conquistas que se han hecho a nivel constitucional y a nivel de la jurisprudencia constitucional, pues no son regalos y concesiones graciosas, sino fruto de una lucha que ha sido muy dolorosa para estos pueblos. Muchas gracias, Rodrigo. Diego, por favor. Sí, bueno, voy a ser breve para ver si podemos contestar a alguna de las preguntas que han llegado. Indudablemente este toque de crudo realismo con el que ha concluido su intervención, Rodrigo, tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente podemos tener una discusión jurídica y conceptual que, por supuesto, que tiene relevancia en la vida cotidiana de personas que hoy sufren violencia, pero que eso demanda acciones evidentes de los estados en materia de prevención, seguridad y garantías que permitan que dirigentes indígenas o defensores del medio ambiente no sean hostigados o asesinados como ocurre en muchos de nuestros países, ¿no? Y por eso avances que hoy día aparecen como propuestas académicas, el convenio de Escazú, que se sigue discutiendo y que he visto que en Chile el Congreso ha decidido no ratificarlo, son piezas que deberían reforzar internacionalmente esto, que es una responsabilidad interna que en países como Colombia, Honduras y Guatemala afecta a dirigentes indígenas y ambientalistas de manera sanguinaria todos los años, ¿no? Todo esto me lleva, sin embargo, a plantear unas interrogantes que las voy a dejar ahí, que tienen que ver con el diseño de nuestras democracias, ¿no? Democracias que tienen el nombre que les conocemos, democracias representativas, ¿no? Con las estructuras estatales que también conocemos, pero en un contexto en donde los partidos políticos se están desvaneciendo, legitimidad de liderazgos en su punto más bajo de los últimos 20 o 30 años, de acuerdo a lo que dice el último Latino Barómetro, y nos damos el lujo de tener pues elecciones incluso en contextos de pandemia. Habrá una elección en Bolivia el próximo mes, habrá que ver qué sale de eso, y tenemos elecciones en todos nuestros países y ahí están, ¿no? Con una legitimidad reducida desde el inicio. La democracia representativa habrá que mejorarla, habrá que diseñar
mejores mecanismos de participación política a nivel central. Pero creo que lo que estábamos discutiendo hace un rato, a propósito de la consulta previa, alude a un diseño democrático que no necesariamente es alternativo, sino que es inminente, que es urgente, que es inmediato, que es lo que podríamos llamar, no quiero llamar la democracia participativa, porque eso nos remite al discurso chavista, pero sí, un sistema de participación permanente en los procesos de toma de decisiones de la autoridad pública, ¿no? En un diseño que no llegue a ser pues el que traba y hace que se consulte todo, ¿no? Pero sí un proceso en el que la gente pueda participar de manera más directa en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Esto puede sonar a un diseño académico absolutamente inviable, ¿no? Bueno, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo la gente en la comunidad va a empezar a estudiar y decidir sobre el presupuesto local y entrar a los detalles técnicos de ese presupuesto? Pero me parece que el gran reto que tenemos en general, y particularmente en lo referente a los sectores indígenas, es que el Estado, en su conjunto, y no me refiero solo a la consulta previa, el Estado entienda que este es un sector importante de la población que requiere de mecanismos de diálogos constantes para las grandes, las pequeñas y las medianas decisiones. Hay un tema histórico, hay un tema de legitimidad horadada del Estado y que no puede ser la mano generosa que se tiende sobre los menesterosos, sino el que le reconoce a estos ciudadanos y ciudadanas derechos en todo, ¿no? La señal de Internet tiene que llegar, es un supuesto nuestro. Eso es lo que quieren las personas, cómo es que quieren que eso llegue, cuáles son los mecanismos de participación que esa democratización del acceso a Internet podría brindar, y pues eso puede ser fantástico, como puede ser diabólico también, y eso es lo que viene, ¿no? En el Perú hay un plan ahora para comprar tablets de Internet para distribuir en todos los colegios de las zonas rurales y con señal de Internet, ¿no? Y eso, visto desde fuera, suena fantástico. Bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo esas herramientas, cómo van a servir para fortalecer nuestras democracias y los sistemas de participación? Y cómo esas piezas, esos instrumentos pueden servir para generar mecanismos de participación viables en zonas en donde no hay funcionarios del Estado. Me he apartado un poquito del tema final, pero simplemente quería dejar esta pregunta para una reflexión que yo mismo estoy en trance de hacerle y que creo que podría ser interesante seguirla en otro momento. Gracias, gracias, Diego. De hecho, parte del problema es que esto abre una gama de asuntos que están, por ejemplo, expresados en las numerosas preguntas que están llegando por Facebook Live y por las notas del Zoom. Ya Viviana recogió una de ellas que se refería a la cuestión sobre las traducciones, ¿no? Para una ronda final, quiero elegir 3 ejes que encuentro expresados en estas preguntas y darles a cada uno de ustedes 3 minutos más para que discurran alrededor de estos ejes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la consulta previa en temas de seguridad interna. Una de las preguntas aterriza directamente en cuestiones, por ejemplo, como la de erradicaciones de cultivos y políticas antidrogas. Hemos estado hablando de la consulta en función de actividades extractivas e incluso en cuestiones que tienen que ver con gobierno, gobernabilidad y leyes, pero puede alcanzar las cuestiones sobre consulta y disposiciones sobre seguridad interior en nuestros países. La segunda tiene que ver con la jurisdicción, con la justicia de los pueblos indígenas y las pautas que ustedes puedan encontrar sobre el modo de resolver o los principios que deberían permitir resolver conflictos con las jurisdicciones ordinarias. Y una tercera tiene que ver con la cuestión de la personalidad jurídica o el reconocimiento de los pueblos como entidades que puedan interactuar con el resto de corporaciones o entidades del derecho central. ¿Qué impresión tienen ustedes sobre la cuestión del reconocimiento de la personalidad jurídica a los pueblos? Los dejo en el uso de la palabra, en el orden de discusión que prefieran entre estos 3 asuntos. Creo que resumen de alguna manera bastante de las intervenciones que hemos tenido por escrito. Viviana, por favor.
Sí, gracias. Yo quería sumar un punto que tiene que ver con el reconocimiento del papel que han jugado los pueblos indígenas como guardianes de la tierra. Digamos, estamos frente a una emergencia climática, estamos en una situación muy ominosa a nivel mundial, que va a tener consecuencias enormes para nuestra América Latina. Y la protección de los derechos de los pueblos también es la protección de los derechos de toda América Latina. Los pueblos indígenas han sido y siguen siendo los que están guardando nuestros bosques, nuestros ríos, los derechos nuestros derechos y los derechos de las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, como nunca llegamos a ese tema, pero no quería dejar de subrayar ese papel tan importante que tienen los pueblos y también la enorme riqueza y sabiduría que tiene la plurinacionalidad y la multiculturalidad, que yo he tenido la oportunidad de conocer en el trabajo en la región andina, en Centroamérica, en la propia Argentina, en Paraguay, con los pueblos indígenas. Creo que esa mirada de respeto y de tratamiento de la tierra y los derechos de la tierra y los derechos activos es algo de lo que tenemos muchísimo para aprender también para nuestro horizonte de desarrollo como humanidad. Dicho esto, con el tema del reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos, creo que hay obligaciones internacionales de reconocimiento de personalidad y de capacidad de los pueblos de actuar de manera colectiva. Creo que eso está rescatado en buena medida, en parte en la jurisprudencia y en la práctica de la Corte Interamericana, pero es un elemento fundamental de reconocimiento de capacidad de actuación como un grupo. Sobre las pautas para resolver conflictos entre distintos tipos de justicia, creo que aquí tiene que haber algunas pautas sustantivas y algunos mínimos, pero también algunas medidas de carácter procesal y de cierta deferencia y de particularidad frente a algunos de los temas y los desafíos y de las características de cada uno de los pueblos. Esto es como demasiado telegráfico para entrar en cada uno de esos puntos, pero creo que no hay una fórmula única de decir, bueno, es esto, esta tabla de derechos y acá con esto aplanamos todos los temas. No, es más complejo, va a haber tensiones y tiene que ocurrir también en parte en esos niveles. Y sobre el tema de seguridad y las posibilidades de consulta sobre temas de seguridad, creo que, bueno, primero existen algunas cuestiones que tienen que ver con la autonomía y la capacidad y la necesidad de los pueblos indígenas de tener protección robusta de su territorio, que muchas veces no entra en tensión con otras políticas de Estado, de una manera en la que otros tipos de territorios no entran en tensión con las políticas de Estado, porque es muchísimo más claro para todo el mundo que hay una obligación de preservación de ese territorio frente a los temas, por la importancia que tienen los territorios de los pueblos indígenas y su autonomía. Creo que si bien existen muchas en las que puede haber tensión en algunas de las cuestiones de seguridad y de uso del territorio, creo que también hay que buscar soluciones que entiendan de la política general, pero que también sean oportunas y adecuadas y que surjan de ese diálogo genuino, multicultural, ese diálogo iterativo y permanente al que nos llamaba Leo. Gracias, Viviana. Rodrigo, por favor. Gracias por las preguntas. Comienzo por la última porque
creo que es la más clara un poco en los términos de Viviana. Creo que no hay ningún impedimento, sino al contrario un deber de reconocimiento de personalidad, de alguna forma de personalidad jurídica a los pueblos indígenas. ¿Cuál es la mejor forma para reconocer esa personalidad? Yo creo que tiene que ser una forma también adaptada a las particularidades culturales, que tiene que ver con esa sentencia, ya no recuerdo el nombre, de la Corte Interamericana sobre la participación política y las particularidades de los pueblos indígenas, que la regulación de la participación se adaptara a esas particularidades. La segunda pregunta, yo creo que sobre cómo articular la jurisdicción indígena con la jurisdicción nacional, yo creo que ahí, digamos, lo que ha hecho la Corte Constitucional colombiana es bastante bueno. Puede uno compartirlo o no, pero están los criterios para una buena sentencia que sintetiza esa forma, esos debates, es la sentencia C-463 del 2014, que precisamente toca un tema que hay en otros países, que es que anteriormente con el esquema asimilacionista le correspondería a los alcaldes de las localidades resolver los conflictos de competencia, entre comillas, entre jurisdicción indígena y jurisdicción nacional. La Corte declaró inconstitucional esa norma porque digo que eso implicaba una intromisión de una autoridad administrativa en la especificidad de una jurisdicción como es la jurisdicción indígena, que eso le correspondería como un conflicto de jurisdicciones a la autoridad encargada de resolver esos conflictos, pero ahí sistematizó muchos de los criterios con los cuales se delimitan esos conflictos de competencia. De un lado son criterios materiales de hasta dónde puede ir la jurisdicción indígena, que ya lo señalé, que es, digamos, maximización de la autonomía indígena, pero impidiendo lo que la Corte llama lo intolerable, que serían esos derechos transculturales que corresponden a los derechos intangibles de las convenciones internacionales de derechos humanos, con muchos más matices, pero esa es la idea central. Y de otro lado, el ámbito de aplicación de esa jurisdicción, que en general va por la línea que se trate de personas de la comunidad por delito, por infracciones cometidas en el territorio. Y luego el tema de qué pasa cuando son infracciones cometidas por un indígena fuera de su territorio. Entonces ahí la Corte lo que ha dicho es que va a depender de caso por caso. Si por la diversidad cultural el indígena no comprendía la ilicitud de un comportamiento, entonces eso se trata, dice la Corte, de un error que excusa, digamos, que es una eximente responsabilidad. Si comprende, pues puede ser juzgado por la jurisdicción nacional como cualquier colombiano. Entonces, por ahí va la línea de resolución de esos conflictos, y creo que esa sentencia puede ser útil en otros países para debatir el tema. Y el último, el de, digamos, la tensión entre seguridad pública y las intervenciones de seguridad pública y los derechos de los pueblos indígenas. Lo que la Corte, y yo creo que tiene razón, lo que la Corte ha dicho en general es que las decisiones de seguridad pública que afecten los pueblos indígenas implican una afectación directa y en principio requieren consulta previa. Consulta previa que iría en esa idea de genuinamente buscar acuerdos, pero si no hay acuerdo, pues las autoridades pueden intervenir. El tema más tenso ahí ha sido el tema, obviamente, de fumigaciones en territorios indígenas, y la jurisprudencia de la Corte ha ido en esa dirección. Que yo creo que es una buena forma de buscar que la autoridad nacional, y eso debería aplicarse no solo a pueblos indígenas, sino digamos a comunidades locales, pues la autoridad nacional con el argumento de seguridad pública no llega atropellando, sino que puede hacerse procesos genuinos de consulta, y si eso funciona, se puede proveer incluso un mejor servicio público de seguridad. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Diego, por favor.
Sí, totalmente de acuerdo con esto último. Es decir, pues, esta lógica de participación a la que hemos hecho referencia tiene que ver en general con el ejercicio del derecho y con el ejercicio de la autoridad. Y en zonas de espacios de tierra y territorio, naturalmente, este tipo de decisiones de orden público Lo perdimos. Y yo creo que regresa. Diego, ¿si puedes refrescar tu pantalla? Como estaba hablando del tema de seguridad, hubo censura ahí en el Perú. Sí, yo creo que hemos tenido una especie de infiltración digital. Bueno, creo que ya no tenemos a Diego entre nosotros, pero en cualquier caso, en la lista de preguntas y de comentarios que han venido publicándose por el Facebook Live y por el Zoom es enorme. Creo que eso explica o eso expresa el interés que ha habido en esta primera aproximación que ha tenido esta mesa a las cuestiones sobre el derecho de los pueblos indígenas. La Comisión de Juristas va a publicar una memoria sobre lo que venimos diciendo. Está Diego con nosotros de nuevo. Hola. Regresamos contigo. Sí, se cortó. Sí, quiero referirme a algo muy puntual y voy a ser breve. O sea, el pluralismo jurídico cuando se trata de delitos cometidos en espacios indígenas es un asunto tremendamente conflictivo para las autoridades policiales y judiciales ordinarias, ¿no? El único país donde esto es más o menos diferente, otra vez soy nacionalista colombiano, es Colombia, con las sentencias varias que hay en la Corte Constitucional sobre estos temas, porque las normas en el Perú, por ejemplo, sí permiten la justicia indígena, pero en asuntos tremendamente locales y bajo ninguna circunstancia que puedan ejercer jurisdicción sobre temas que constituyen un delito. Y esto tiene, en el caso de la jurisprudencia, de este caso de César del 2013, creo, dos características importantes. Se trataba de un hecho en el que quien fue procesado por la justicia ordinaria era un directivo de la comunidad cuya pareja era una niña, una menor de edad, menor de 15 años que estaba embarazada, ¿no? Eso técnicamente constituía un delito para la ley penal colombiana y fue procesado penalmente y eso llega naturalmente por la vía de la tutela, creo, llega a la Corte Constitucional, que resolvió dos cosas interesantes, ¿no? Decir, bueno, este asunto de que era o no un delito, en la medida en que se alega en la comunidad que eso era socialmente aceptado, legítimo y parte de la costumbre, tendrá que verlo la propia comunidad para ver si contraviene o no la ley penal. Y en segundo lugar, en cuanto al procesamiento de los hechos, también le corresponde ejercerlo a la comunidad. Y finalmente, lo más interesante, que si se decide que tiene que haber una privación de libertad, como había decidido la justicia ordinaria, esa privación de libertad tiene que ejercerse dentro de la comunidad y en general los indígenas privados de libertad no deben ir a las cárceles ordinarias, sino tener espacios dentro de las comunidades indígenas. Yo no he visto una sentencia de esas características y me parece que abre una línea de reflexión muy interesante, pero que tendría que ser no solamente parte de una reflexión doctrinaria, académica, en gente como nosotros, sino también ser parte de una reflexión que llegue directamente a quienes administran justicia a nivel local y a nivel intermedio en nuestros países, ¿no? Pero interesante que una decisión tan, llamemos, avanzada, se dé en un país en donde la población indígena es relativamente, no sé si marginal, pero pequeña en proporción al resto de población. Me pregunto si una reflexión jurisprudencial de esa naturaleza sería previsible en Bolivia, Ecuador, Perú o Guatemala, ¿no? Y cómo eso podría poner patas arriba todo el sistema
todo el sistema penal y abrir una lógica de relaciones institucionales y sociales diferente, ¿no? Pero me parece que es una discusión que hay que dar, ¿no? Es un muro de concreto con el cual uno se estrella y yo no necesariamente abogo por eso, ¿no? Pero sí planteo la necesidad de una discusión abierta, porque es ostensible que ese es un elemento de discriminación sistemático, ¿no? Es decir, nociones culturales de larga data que son legítimas y que la ley penal considera que son cosas malas y delitos. Elementos sancionatorios que lo que hacen es destruir al individuo y convertirlo en la nada si lo meten en una cárcel ordinaria frente a posibilidades de procesamiento y de sanción que reincorporan realmente al individuo o mantienen dentro de la comunidad, porque ese individuo tiene también responsabilidades, es seguramente padre de familia, y si él se va a la cárcel, la comunidad tiene que hacerse cargo de la familia y de los hijos, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un tema que la jurisprudencia interamericana no ha tocado, ¿no? Y que seguramente se plantearían estas reflexiones si es que en algún momento llega algún caso de esta naturaleza. Muchas gracias, Diego, Rodrigo, Viviana, a todos los asistentes. Quedan muchas notas y muchos temas en el tintero. La Comisión Andina de Juristas va a publicar en el portal y en sus redes la versión completa de este video, también una versión resumida que pueda circular por algunas de las aplicaciones que compartimos todos y todas. Y va a publicar además una memoria en la que vamos a intentar regresar sobre varios de los asuntos que están propuestos por ustedes y que se escapan por los límites de tiempo que tiene esta conferencia. Pero tengo que agradecer la asistencia de todos los participantes, de todos los panelistas y del público. Es un tema que sin duda no se agota en este evento. Tomemos esto como un primer punto de encuentro y esperemos poder regresar con todo lo que justifica discusiones aquí. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. ¿Y qué tema para terminar? ¿Qué tema para terminar? Así nos deja.